Muy buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a continuar con la explicación del llenado de la historia clínica. En la clase anterior ya habíamos visto cuáles son los aspectos fundamentales que vamos a explorar en el examen físico. Entonces vamos a ver en este momento cómo vamos a transcribir esos hallazgos del examen físico a la historia clínica. Vamos a comenzar con los signos vitales. En el caso de los signos vitales, el pulso o frecuencia cardíaca, colocamos el número que nos dio la medición en 1 minuto. En el caso del paciente que vamos a modelar para la clase de hoy, su frecuencia cardíaca era de 80 latidos por minuto. Su tensión arterial fue de 110,70 milímetros de mercurio. Su frecuencia respiratoria fue de 18 respiraciones en 1 minuto y su temperatura fue de 36,5 grados Celsius. En el caso del peso, el paciente presentó un peso de 71 kilogramos y una talla de 1,63 metros. Para sacar el índice de masa corporal, para calcular el índice de masa corporal, la fórmula del índice de masa corporal sería el peso expresado en kilogramos dividido sobre la talla expresada en metros elevada al cuadrado. La forma de elevar al cuadrado es multiplicar el número por él mismo. En el caso del paciente, su talla es de 1,63, entonces la fórmula correcta sería 71 dividido entre 1,63 por 1,63. Esta ecuación matemática nos va a dar 26,69. Y en el caso de la evaluación nutricional está relacionada con el dato que nos dio el índice de masa corporal. Según sea el número del índice de masa corporal, así es la interpretación de la evaluación nutricional del paciente. Por ejemplo, en el caso de que de 15 o menos, estamos hablando de una delgadez muy severa. De 15 a 15,9 hablamos de una delgadez severa. De 16 a 18,4 hablamos de una delgadez. De 18,5 a 24,9 hablamos de un peso saludable. De 25 a 29,9 hablamos de sobrepeso, por eso en el caso de este paciente, como le dio el índice de masa corporal 26,69, se encuentra con una evaluación nutricional de sobrepeso. Si el índice de masa corporal es de 30 a 34,9, hablamos de una obesidad moderada. De 35 a 39,9, obesidad severa, y más de 40 de índice de masa corporal, hablamos de una obesidad muy severa, también conocida como obesidad mórbida. Una vez que hemos completado los signos vitales y la evaluación nutricional, vamos a pasar entonces a llenar el examen físico por sistemas. En el caso del sistema cardiorrespiratorio, estamos uniendo el examen físico de cardiovascular y de respiratorio. Un ejemplo de un examen normal podría quedar de la siguiente manera: ruidos cardíacos audibles y rítmicos, no presencia de soplos; murmullo vesicular normal, no presencia de estertores, no cianosis. Este sería el informe para el sistema cardiorrespiratorio de un paciente en el que no hay ninguna alteración al examen físico. Sistema digestivo, este también es un ejemplo de un informe de un examen físico normal. Abdomen globuloso, recuerden que el abdomen habíamos hablado que puede ser plano, globuloso o excavado. Abdomen globuloso, blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, no presencia de visceromegalia visible ni palpable. Ruidos hidroaéreos presentes y normales, no presencia de reacción peritoneal. En el caso de la reacción peritoneal, recuerden en el video donde les expliqué cómo se hacía el examen del abdomen, la maniobra de Plumber, que es la maniobra para buscar si hay reacción peritoneal. En el caso de que se hiciera alguna maniobra especial en el examen físico del abdomen, se puede poner también. Aquí podrían ustedes, por ejemplo, escribir maniobra de Plumber, maniobra de McBurney, maniobra de Murphy, negativas, ¿sí? Para que se conozca que se realizaron estas maniobras y que en el momento del examen físico estas maniobras estuvieron negativas. Un ejemplo de un informe de sistema osteomiarticular normal sería tonotrofismo y fuerza muscular conservados, cuando no hay ninguna lesión a nivel muscular. Articulaciones movibles dentro de los límites establecidos como normales según la edad del paciente. En el video también les explicaba
que la movilidad de una articulación va a depender de la elasticidad del paciente, de la edad que tiene, del tipo de ejercicio físico que practica, etc. No presencia de signos inflamatorios ni crepitación. Recuerden que esto es un ejemplo de un examen físico totalmente normal. En el caso del sistema nervioso, nosotros vamos a interrogar, solamente vamos a ver los diferentes niveles de estado de la conciencia del paciente y si está orientado en tiempo, espacio y persona. En el caso del paciente, para el nivel de tecnólogo en naturopatía, porque existe una tabla para evaluar los niveles de estado de la conciencia del paciente. Nosotros vamos a concentrarnos en si el paciente está consciente o inconsciente. Solamente hasta ahí va a llegar la exploración del sistema nervioso hasta este nivel de ustedes. Cuando reciban la asignatura Semiología 2, vamos a profundizar un poco más en la exploración del sistema nervioso. Pero en Semiología 1 nada más les vamos a pedir que precisen si el paciente está consciente, o sea, está despierto, o el paciente está inconsciente. Inconsciente no quiere decir que el paciente esté dormido. Si el paciente está dormido, lo despertamos y va a ser un paciente consciente, ¿sí? El paciente inconsciente es aquel que no responde a ningún estímulo, que usted lo llama, que usted lo sacude y el paciente no responde. Ahí hablamos de un paciente inconsciente. Orientado en el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros saber si el paciente está orientado en el tiempo? Pues sencillamente le podemos preguntar qué día es hoy, qué día de la semana es, en qué mes estamos, en qué año estamos. En el último de los casos, el paciente debe ser capaz mínimo de definir si es de día o es de noche. En el caso de pacientes que evidentemente lo veamos desorientados en el tiempo, entonces decimos que el paciente está desorientado en el tiempo. En espacio, el paciente debe ser capaz de reconocer el medio que lo rodea, identificar el lugar en el que se encuentra. Por ejemplo, un paciente que se cae en la calle y se desmaya y es llevado a una casa, ¿verdad?, donde nunca ha estado, pero alguien le prestó auxilio, lo llevó a la sala de su casa y el paciente se despierta. El paciente debe ser capaz de reconocer que el sitio donde se encuentra, aunque nunca haya estado ahí, él lo identifica como la sala de una vivienda, porque identifica los diferentes elementos que se encuentran en ese espacio. De igual manera, si el paciente despierta en el hospital, cuando vea médicos, enfermeras, el tipo de cama, otros pacientes, el ambiente, pues va a poder identificar rápidamente que se encuentra en un centro de salud, aunque no sepa precisar cómo se llama ni dónde está ubicado. Entonces, de esa manera el paciente podemos nosotros explorar que esté orientado en espacio. Y la orientación en persona se refiere a que el paciente puede identificar su nombre. Entonces, si se dan cuenta, mínimo debe identificar su nombre. Podemos hacer otras preguntas, si tiene hijos, si está casado, cuántos hijos tiene, si estudian, dónde viven, y de esa forma exploramos si está orientado en persona. Si se dan cuenta, estos tres elementos, orientación en tiempo, espacio y persona, no necesitamos explorarlos de forma aislada, pues durante el interrogatorio vamos a poder identificar si el paciente se encuentra orientado en estos tres términos. La presencia de signos meningios se refiere a la presencia de rigidez de nuca. Esta maniobra es muy simple. Le pedimos al paciente que lleve la barbilla hacia su pecho, como diciendo que sí, que trate de pegar la barbilla a su pecho. Si el paciente es capaz de hacer esta flexión sin referir dolor a nivel cervical, entonces podemos descartar la presencia de signos meningios. Los signos meningios aparecen rigidez de nuca y dolor a la movilización del cuello cuando llevas la barbilla al pecho, en los casos en los que los pacientes tengan inflamación de alguna de las meninges. Vamos a recordar de anatomía, las tres meninges que envuelven al encéfalo son la pia madre, dura madre y aracnoides. Entonces, cuando hay una inflamación a nivel del encéfalo o a nivel de las meninges, van a aparecer los signos meningios. Y el primer signo meningio que aparece es precisamente rigidez de nuca y dolor en la región cervical, que va a impedir que el paciente sea capaz de llevar la barbilla al cuello. Al pecho, perdón, movilizando el cuello hacia adelante como diciendo que sí. En el caso de la piel, vamos a un examen físico normal del sistema nervioso quedaría más o menos así: paciente consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, no presencia de signos meningios. En el caso de la piel,
una exploración normal de la piel diría piel característica de su edad, género y raza, sin presencia de lesiones patológicas visibles. ¿Cuáles serían las lesiones patológicas? Presencia de heridas, presencia de alguna mancha o mácula, que es lo mismo, el término mácula se refiere a mancha, presencia de algún tipo de lesión, por ejemplo, pecas o lunares diseminados. Si hay la presencia, por ejemplo, de un lunar que nos llame la atención porque sea muy grande o porque haya cambiado de coloración, lo describimos. Cada vez que encontremos una lesión que nos llame la atención, que nos parezca un hallazgo importante, debemos describir su localización exacta y, de ser posible, pues la medida del tamaño de esa lesión. Vamos a ver un ejemplo en este momento de un examen físico que no es normal. Entonces vamos a mantener los mismos signos vitales y vamos a concentrarnos en el examen físico por sistemas. Por ejemplo, en este caso el paciente presentaba arritmia y tiene una bronquitis. Entonces encontramos roncos y sibilantes cuando hicimos la auscultación. Y el informe del examen físico podría quedar de la siguiente manera: ruidos cardíacos audibles, presencia de arritmia. No necesitamos precisar qué tipo de arritmia es. Con el solo hecho de usted identificar que los latidos están arrítmicos, entonces ya amerita que el paciente vaya a ser revisado por un doctor. No presencia de soplos, murmullo vesicular normal, presencia de estertores roncos y sibilantes, diseminados en ambos campos pulmonares. Quiere decir que hay roncos y sibilantes a lo largo de todo el pulmón. Si encontráramos algún tipo de ruido, por ejemplo, podemos encontrar crepitantes en la base del pulmón derecho, del campo pulmonar derecho. Tenemos que precisar exactamente dónde lo escuchamos. En este caso, cuando decimos diseminados en ambos campos pulmonares, estamos diciendo que hay roncos y sibilantes en ambos campos pulmonares a todos los niveles, en las bases, en el segmento intermedio y en la parte superior del pulmón, en el ápice. Entonces, cuando los ruidos aparecen en todo el pulmón, en ambos campos pulmonares, los describimos como diseminados. No presencia de cianosis. Vamos a ver también un ejemplo de un informe de sistema digestivo que ha dado positivo, ¿verdad? Abdomen globuloso, blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio derecho. No presencia de visceromegalia visible ni palpable. ¿Ven? En este caso el paciente presentó dolor a la palpación profunda, no hacia la superficial. Hicimos palpación superficial y el paciente no sintió dolor, pero cuando hice la palpación profunda, el paciente refirió dolor a nivel del hipocondrio derecho, y de esta forma hago el informe. Ruidos hidrolarios presentes y normales, no presencia de reacción peritoneal. Un ejemplo de soma podría ser tonotrofismo y fuerza muscular conservados, articulación de la rodilla derecha con presencia de signos inflamatorios. ¿Ven? En este caso el paciente tiene una artritis de rodilla derecha, no crepitación. ¿Ya? Y de esta forma ustedes van a ir cambiando el informe de los diferentes sistemas según los hallazgos que ustedes vayan encontrando. En el caso del sistema nervioso les mantuve normal, y en el caso de la piel les hice, pero aquí podría quedar, por ejemplo, paciente consciente, orientado en tiempo y espacio, desorientado en persona, presencia de signos meningios, rigidez de nuca, ¿ya? Y de esa forma podríamos saber qué fue lo que encontramos en la exploración del sistema nervioso. En un ejemplo de piel, de un examen físico de piel alterado, podría ser piel característica de su edad, género y raza, presenta cicatriz por apendicectomía de 5 centímetros de longitud a nivel de la fosa ilíaca derecha. De esta forma podemos saber que la cicatriz es de 5 centímetros y está a nivel de la fosa ilíaca derecha. Si no me sé el nombre de la cirugía, el paciente tuvo una cirugía y no me sé el nombre técnico de esa cirugía, pues podría poner presenta cicatriz por extirpación del apéndice de 5 centímetros de longitud. Y no pasa nada, no necesariamente tienen que usar terminología técnica para referirnos a las diferentes técnicas quirúrgicas. Presencia de efélides. Las efélides son pecas, ¿sí? Es el mismo término de pecas. Si no conozco los términos específicos de piel, porque la terminología por sistema la vamos a estudiar en Semiología 2, pueden ponerlo con las palabras comunes con las que ustedes las conocen, de forma tal que cuando se lea la historia clínica se entienda lo que quisieron poner, lo que ustedes encontraron en el examen físico. Presencia de efélides en rostro y espalda,
presencia de máculas hipocrómicas. Mácula, el término mácula se refiere a mancha. Hipocrómicas si son más claras que el tono de la piel. Hipercrómicas si son más oscuras que la piel. En este caso son máculas hipocrómicas, características del vitiligo, diseminadas en manos, rostro y abdomen. ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo pueden ustedes expresar las diferentes alteraciones en el examen físico por sistemas. Les recomiendo que en esta historia clínica que hemos ido trabajando, una vez que se les hayan enviado en esta semana próxima, voy a enviarles las correcciones a todos los estudiantes para que puedan continuar con la confección de la historia clínica con ese paciente que ustedes eligieron para confeccionarla. Entonces, en un segundo espacio, pues vamos a completar el examen físico por sistema de este paciente, teniendo en cuenta las maniobras que ya les subí los videos para que ustedes sepan cómo deben hacer la exploración de este paciente. Espero haya sido de su agrado la clase de hoy. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden consultar directamente al celular o pueden escribirme al foro que está habilitado en la plataforma. Para mí ha sido un placer. Yo les agradezco por todo. Muchas gracias.